Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos. Ya vimos lo maravilloso de esta salvación que el Padre nos está revelando, que Dios mismo nos está revelando poco a poco, y que yo creo y es mi deseo que cuando terminemos esta serie realmente tengamos una mayor comprensión de la obra redentora de Cristo. Y porque el autor de la Carta a los Hebreos va a verlo desde varias áreas, desde varias perspectivas. Ya nos habló de cómo una salvación tan grande es descrita justo después de cómo Jesucristo es glorioso, poderoso, y después nos está hablando ahora de cómo Él se hizo semejante a nosotros y de cómo murió por nosotros. Vamos a continuar viendo otras características durante toda la carta a los Hebreos de todo esto que Cristo tuvo que hacer para cumplir la ley y que tuvo que hacer para salvarnos. Esto que ya lo tenía él planeado y que nadie lo pudo haber hecho mejor que él, que lo hizo de una manera perfecta, sin ni una sola pizca de error. Entonces, bueno, vamos a darle lectura al versículo 16. Este versículo también lo quiero estudiar de manera individual. Vamos a leerlo, capítulo 2, versículo 16, y el tema de hoy se llama No hay salvación para los ángeles. Dice así el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, aquí hay que aclarar dos puntos. Primero voy a aclarar el punto final para poder entrar de lleno al punto primero. Dice que no socorrió a los ángeles, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que socorre a la descendencia de Abraham. Voy a aclarar este último. Cuando se está refiriendo a la descendencia de Abraham, no solamente se está refiriendo al pueblo hebreo. Recuerda que cuando el Señor habla con Abraham prometiéndole muchos hijos, esto no tuvo un cumplimiento solamente en los hijos físicos, digamos, que él pudo tener. No se estaba refiriendo a hijos únicamente carnales, sino que estaba refiriéndose a hijos espirituales. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Bueno, vamos ahí al capítulo 12 de Génesis, donde Dios le hace esta promesa a Abraham. Capítulo 12, versículo 1. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, aquí hay mucho que estudiar. Después tendremos la oportunidad de estudiar de la forma que estamos estudiando Hebreos, pero ahora estudiar Génesis, pero no es el momento. Solamente vamos a aclarar que cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, ya estaba pensando en el futuro, incluso en estos tiempos y en los tiempos que vienen después de nosotras. Dios ya estaba pensando en que incluso nosotras, por fe, íbamos a ser hijas de Abraham. Esta fue una enseñanza que tanto el Señor Jesucristo dijo como Pablo lo estuvo repitiendo constantemente, que los hijos de Abraham no solamente eran los judíos o el pueblo de Israel, los hijos de Abraham eran todos aquellos que tuvieran fe en el Señor Jesucristo. Por fe, ahora éramos hijos de Abraham, porque recuerda que le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que es el padre de la fe, padre de muchedumbres. Bueno, cuando hace esto el Señor ya estaba pensando en nosotros. Y la descendencia de Abraham no solamente se refiere al pueblo judío. De hecho, cuando el Señor Jesús se enfrenta a los fariseos, y de hecho los fariseos le dicen: nosotros somos de nuestro padre Abraham, somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían, es decir, andar en fe. Pero ustedes son hijos del diablo. Entonces al pueblo mismo, a los hebreos mismos, los llama hijos del diablo y los excluye de la descendencia de Abraham. Ahora él incluye a la descendencia de Abraham, a los que por fe hacían las cosas que Abraham hacía. Entonces, bueno, eso era importante de aclarar. Y dice que él viene a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Y por qué no dijo vengo a socorrer a toda la humanidad?
¿Por qué? Porque muchos no iban a aceptar el sacrificio de Cristo. Él desea, claro que desea socorrer, pero Él no va a obligar a nadie a aceptar esa salvación. ¿Quiénes son socorridos? Sino los que creen en esa salvación. Los que no son socorridos son porque no creen en la salvación y no porque Dios no quiera salvarlos o no quiera socorrerlos. Bueno, eso es importante, por eso dice a la descendencia de Abraham y no a la descendencia de todos. También aquí está diciendo también otra cosa bien importante al mencionar a Abraham, porque a Abraham se le da la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y está hablando de que después de Abraham vendría Isaac, y después de Isaac vendría Jacob, y a Jacob se le prometería que también sería él parte de ese pueblo, y que de sus 12 hijos, porque él tuvo 12 hijos y una mujer, todos serían ya el pueblo de Dios, de donde salen las 12 tribus de Israel. A Jacob es al que se le cambia el nombre de Israel, y ahí comienza una nación. Después es a Judá directamente quien se le promete que de su linaje vendría el Mesías, y de Judá a David. Entonces de Abraham fue que empezamos, y hasta David llegamos con esa promesa: de tu linaje vendrá el Mesías. Por eso es importante mencionar a Abraham, porque a la descendencia de Abraham sería la que socorrería. Entonces, a esa descendencia que creería y que pondría su fe en el Mesías, en Jesucristo. Recuerda que al que le tocaba la bendición de los hijos de Isaac era a Esaú, pero Esaú fue hijo del diablo porque no creyó, porque menospreció. Entonces él quedó fuera. ¿Quiénes quedan dentro? Los que tienen fe. No se trata de hebreos o no hebreos, se trata de los que tienen fe, como Esaú y Jacob. Repito, a Jacob no le tocaba, a Esaú le tocaba, pero Esaú no tuvo fe y Jacob sí. Así que por eso podemos estar seguras de que también habla de los pueblos gentiles, en donde también nosotras estamos incluidas. Ese es el primer punto que quería aclarar, aunque es el segundo. Ahora me voy a regresar al primero. Dice que no socorrió a los ángeles, y lo dice ciertamente, como diciendo sin lugar a dudas. Aquí hay absoluta verdad. Dios no socorrió a los ángeles, y al hacer ese comparativo en que sí socorre a la descendencia de Abraham, está hablando de la salvación. Si a nosotros nos socorrió, está diciendo, bueno, a los seres humanos les dio la oportunidad de ser salvos. ¿A quiénes socorrió? A los hijos, directamente. ¿Quiénes son los que reciben la ayuda? Los hijos. Bueno, pero tú podrías decir, bueno, ¿y por qué Dios no perdonó o proveyó una forma de darle salvación a aquellos que fueron engañados por Satanás, refiriéndonos a los demonios? No, porque ellos fueron creados en otra condición. Ellos no eran carne y no tenían por qué caer en pecados carnales, porque no eran carne. Ellos fueron creados de distinta manera, de distinta condición y con distintas capacidades. Así que Dios en su soberanía decidió no ayudarlos a ellos. Dios no proveyó una forma de salvación para aquellos ángeles caídos. Los ángeles no caídos no necesitan de una salvación porque no han caído de su posición. Ellos están en los lugares celestiales junto con Cristo. Dios así los creó para estar a su servicio, para su gloria, para su honra. Pero el don de la salvación es algo que los ángeles no comprenden. Vamos a la cita paralela. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, a estos, está refiriéndose a los ángeles. A estos se está refiriendo a los del Antiguo Testamento. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas, por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que Dios determinó cada cosa. Lo llaman la dispensación de los tiempos. En un tiempo tenía que pasar una cosa, en otro tiempo tenía que pasar otra cosa, en otro tiempo tenía que pasar otra cosa. Bueno, también dijo a quién sí y a quién no. Y el Señor no proveyó salvación para los ángeles. Un ángel caído no tiene oportunidad de arrepentimiento. No tiene ni la capacidad, y no se preocupen de hermanas, ni siquiera tienen el deseo de arrepentirse.
Ahora, ¿por qué hay que hacer esta aclaración? Porque en la televisión vamos a encontrar muchas historias de ángeles que quieren cambiar y que quieren ser diferentes y que esto es mentira del diablo para que tengamos una idea distorsionada de la realidad. La palabra de Dios nos habla la verdad tal cual, como debe de ser. Y no debemos de creer en esas mentiras que romantizan falsas doctrinas para que las aceptemos y tengamos una idea distorsionada de Dios, una idea distorsionada de los ángeles, una idea distorsionada de Satanás, de todos. Porque si ponen en un lugar equivocado a Dios, también ponen en un lugar equivocado a los ángeles y bueno, esto se hace un desastre. Dios no dio nada para la salvación de los ángeles. Por eso en el tema anterior decíamos que Cristo no se hizo ángel. Cristo se hizo hombre. Si Dios hubiera querido salvar a los ángeles, pues hubiera sido necesario hacerse ángel. Pero no es así. Esto no debemos ni complicarnos la vida pensándolo. Cristo proveyó salvación para los seres humanos. Nosotras somos seres humanos. Aquí debemos estar muy agradecidas y sentirnos dichosas de que Dios nos haya elegido para ser salvas. Primeramente a la humanidad. Posteriormente, que Él nos haya abierto nuestro corazón para que de entre toda la humanidad nos haya hecho su pueblo, su iglesia. Esto es más misericordia sobre más misericordia, gracia sobre más gracia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.